La idea de que Dios reside en todos y todos somos parte de Dios es antigua. La Biblia narra que, al crear al hombre, Dios infundió su espíritu en él, señalando así que Él está profundamente vinculado a nosotros y forma parte integral de nuestra esencia. La experiencia de percibir la unión del alma con Dios o con el universo es frecuente entre quienes han vivido una SM. Esta experiencia trasciende creencias religiosas y contextos socioeconómicos. Los relatos de SM subrayan esta idea. Aunque nos fusionamos con el todo y nos volvemos uno con Él, mantenemos nuestra esencia e individualidad, así como nuestra conexión con cada alma. El alma se considera la esencia inmaterial de una persona, capaz de perdurar más allá de la muerte. La conciencia se percibe como una función del alma, permitiéndole experimentar el mundo. La inmortalidad de la conciencia, a la que llamaré alma, es solo una de sus cualidades. Podríamos enumerar otras, como el hecho de que la presencia de un alma da vida al ser. Por ende, todo lo que está vivo tiene alma, y no puede existir un ser vivo sin ella. En otras palabras, el alma trae la vida. La vida del alma es única, ya que el alma no necesita de otras vidas. Está en constante movimiento, y así, el alma siempre está evolucionando en su esencia. El alma, como todo en el universo, se compone de energía y vibración. La vibración y energía más elevadas son las del amor, un estado natural que el alma busca alcanzar para lograr equilibrio. Somos almas inmersas en una experiencia material, pero nuestra verdadera naturaleza pertenece al plano espiritual. En este plano material, nuestras experiencias y desafíos sirven como oportunidades para el crecimiento y la evolución del alma. A través del amor y la compasión, elevamos nuestra vibración, acercándonos más a nuestro estado espiritual ideal. Esta búsqueda del equilibrio y la conexión con el amor universal nos recuerda que, aunque habitamos un mundo físico, nuestra esencia eterna reside en el ámbito espiritual, donde el alma continúa su viaje de aprendizaje y expansión. Por ende, el propósito de la vida humana es desarrollarse en el amor hasta alcanzar un estado de plenitud. En un universo que trasciende el tiempo, el alma tiene innumerables oportunidades para lograr este estado, este proceso conocido como reencarnación. Es crucial separar el concepto de alma de las doctrinas religiosas. La evolución del alma es un proceso universal que abarca a todos los seres vivos sin importar sus creencias o tradiciones. Quédate hasta el final para conocer fascinantes casos, experiencias cercanas a la muerte y comprender mejor la relación que existe entre nuestra alma y el plano espiritual. Suscríbete. Si te gustan temas espirituales y quieres evolucionar en este camino, dale me gusta y déjanos tus comentarios. Este viaje del alma no está limitado a una sola vida. Cada existencia es una etapa en el camino hacia una mayor comprensión y perfección espiritual. En cada reencarnación, el alma enfrenta diversos desafíos y experiencias diseñados para fomentar su crecimiento en amor y sabiduría. Así, la evolución espiritual es una travesía continua, una progresión infinita hacia la armonía y la unidad con el todo. Esta perspectiva nos invita a ver la vida no como un fin en sí misma, sino como una serie de oportunidades para la transformación y el desarrollo interior, donde cada ser tiene un papel significativo en el vasto y eterno tapiz de la existencia. En el plano espiritual, el alma se enfrenta a retos y oportunidades que promueven su crecimiento y evolución. Estas experiencias van más allá de las limitaciones físicas, permitiendo a la esencia espiritual explorar profundidades de amor, comprensión y sabiduría. Este viaje es continuo, con el alma aprendiendo de cada encarnación y experiencia, avanzando hacia una mayor perfección y conexión con la energía universal. La evolución del alma
es un proceso de expansión y elevación, una búsqueda constante de armonía que abarca todas las dimensiones de la existencia. En este proceso, cada vivencia aporta una lección valiosa y cada emoción vivida enriquece la esencia del alma, acercándola cada vez más a su estado natural de equilibrio y amor universal. Así, el viaje espiritual es una aventura sin fin, un movimiento perpetuo hacia la realización plena y la unidad con el todo. En mi juventud, cargaba con el peso de un escepticismo profundo. Mis días transcurrían entre sombras de dudas y una necesidad urgente de encontrar respuestas que resonaran en lo más profundo de mi ser. Criado en un hogar marcado por las tormentas emocionales y los estruendos de conflictos familiares, me aferraba a la idea de que la fe era un velo ilusorio tejido por mentes necesitadas de consuelo. Pero la vida, con su misteriosa ironía, decidió desafiarme de formas que nunca imaginé. Fue en la fragilidad de mis 20 años cuando el destino me condujo a un umbral entre lo tangible y lo desconocido, y así, en un instante suspendido en el tiempo, mi corazón dejó de latir y mi alma comenzó un viaje hacia lo desconocido. El umbral de la muerte me recibió con una calidez inexplicable, una luz que no cegaba, sino que abrazaba con ternura cada fibra de mi ser. En ese espacio entre dimensiones, las barreras de la percepción se desvanecieron y fui testigo de una verdad que trascendía las palabras y las creencias. En la presencia de lo divino no encontré juicios ni condenas, sino un amor que envolvía cada fragmento de mi existencia. Era como si el universo susurrara secretos ancestrales en el lenguaje del silencio, revelándome la esencia misma de la vida y la conexión que une todas las cosas. Regresé del abrazo de lo etéreo transformado, con el conocimiento de que la muerte no es el fin, sino un renacimiento hacia una realidad más vasta de lo que podemos comprender. Mi corazón, una vez envuelto en las sombras del escepticismo, ahora palpita al ritmo de una fe que trasciende dogmas y doctrinas. Mi nombre es Ray Catania, y aunque mi pasado esté marcado por la oscuridad, mi futuro brilla con la luz de una verdad que solo aquellos que han cruzado el umbral pueden comprender. En mi viaje al más allá, descubrí que la fe no reside en las palabras de los hombres, sino en la resonancia del alma con el cosmos mismo. Y así, en cada latido de mi corazón, llevo el eco de una experiencia que me transformó de ateo a creyente, de buscador a testigo de lo divino. Mi habitación estaba en el segundo piso, encima de la cocina donde teníamos una estufa de gas. Lo que sucedió fue que hubo una fuga de gas de la estufa, y ese gas estaba subiendo desde la cocina hasta mi habitación mientras yo dormía toda la noche. Estaba respirando ese gas. Intenté levantarme de la cama y me di cuenta de que no podía mover una buena parte de mi cuerpo. Es decir, mis piernas estaban tan pesadas que no podía moverlas, y mi cabeza estaba tan pesada que no podía levantarla de la almohada. En el segundo o tercer intento, me di cuenta de que si no salía de la cama, moriría. Sabía que algo estaba muy mal, solo que no sabía qué. Logré arrastrarme hasta el borde de la cama y caí de cara al suelo. Lo interesante es que en el momento en que toqué el suelo, supe que había caído, pero no sentí ningún dolor. Lo encontré extraño, pero la razón era porque mi cuerpo estaba muerto y yo ya no estaba dentro de él. De repente, estaba flotando sobre él, en un rincón neutro de la habitación, mirando mi cuerpo sin vida. Esto no me asustó de inmediato. De hecho, no me asustó en absoluto. Parecía eufórico, como un alivio increíble. Los colores eran más vivos, todo lo que veía era más vibrante y vivo, incluso al mirar mi cuerpo muerto. Había una luz que venía desde el rincón de la habitación, una luz blanca enorme en forma de cono, como un foco, que brillaba solo sobre mí
no sobre mi cuerpo muerto. A medida que avanzaba hacia la luz, me sentía aprensivo, pero había un ser al final de la luz. No puedo decir quién era, si era hombre o mujer, pero el ser dijo: «Está todo bien, Rey, puedes entrar en la luz, está todo bien». Me sentí cómodo y seguí avanzando hacia la luz. Cuanto más avanzaba, más aumentaba la euforia, los sentimientos. Yo le dije que no podía salir por la puerta lateral porque los tiradores me verían. Él seguía diciendo: «Puerta lateral, puerta lateral, puerta lateral». Entonces pensé: ¿qué tengo que perder? Así que fui hacia la puerta lateral, logré salir y luego llegué a otro pasillo largo que tuve que recorrer y salir por otra puerta lateral que me llevó hasta mi coche. Nunca antes había estacionado en ese lugar, excepto ese día. No sé qué me hizo en ese lado del edificio. Normalmente habría estacionado completamente al otro lado y probablemente no habría escapado. Fue muy extraño que haya estacionado allí, pero lo que fue realmente extraño es que ese ser me guió fuera de la situación. Esto sucede con frecuencia a lo largo de mi vida, no es solo una ocasión. Recuerdo otra situación cuando era más joven, estaba nadando en el océano y fui arrastrado mar adentro por la corriente. Estaba muy lejos y estaba intentando nadar de vuelta, pero no podía. Intentaba nadar y la corriente seguía empujándome de vuelta. El salvavidas no me veía, estaba mirando hacia otro lado. Intentaba llamar la atención de cualquiera porque pensaba que me iba a ahogar. De hecho, sabía que me iba a ahogar. Nadie me miraba, todos ya estaban fuera del agua, y entonces el ser dijo: «Cálmate, nada de costado y tómate el tiempo que necesites para llegar a la costa». Y eso es lo que hice. Nunca habría pensado en hacer eso nuevamente. Era muy joven, nadé en un ángulo y llegué a la costa. Tomó mucho tiempo, pero estaba muy tranquilo. Cuando entras en pánico es cuando mueres, porque entras en pánico y no sabes qué hacer. Estaba muy relajado, él me dejó muy tranquilo y simplemente me dijo qué hacer, y lo hice y llegué a la costa. Fue entonces cuando tuve que empezar a aceptar el hecho de que hay algo más, que exactamente aún no sé, hasta llegar al punto de creerlo. Pero sé que hay más en la vida después de la muerte. En el umbral entre la vida y la muerte se tejen los hilos que conectan lo terrenal con lo divino. En el México de 1979 una mujer se encontró danzando en esa delgada línea mientras traía al mundo una nueva vida. Su cuerpo, marcado por la fragilidad de un embarazo de alto riesgo, se convirtió en el escenario de una experiencia que desafió las fronteras de lo conocido. Los mareos, como sombras fugaces, anunciaron el comienzo de un viaje inesperado. Los médicos, con sus palabras cargadas de preocupación, advirtieron sobre los peligros que acechaban en la oscuridad de lo desconocido. Y así, en el momento cumbre del parto, la mujer se deslizó entre los velos de la conciencia, abandonando las ataduras de su forma física. Lo que encontró al otro lado de la realidad cotidiana era un reino de paz y serenidad, donde las preocupaciones del mundo terrenal se desvanecían como sombras ante la luz del amanecer. Desde esa perspectiva elevada, observaba con claridad cristalina mientras los médicos danzaban alrededor de su cuerpo inerte, cada movimiento impregnado de una urgencia silenciosa. En el cálido resplandor de la habitación, su hija recién nacida yacía en un cunero de calefacción, un milagro envuelto en los susurros del universo. Pero más allá de la escena terrenal, sus ojos se posaron en un túnel que se extendía hacia lo desconocido, una senda hacia la luz etérea que llamaba a su alma con una melodía ancestral. Con la tentación acariciando su ser, la mujer se sintió atraída hacia el umbral de lo divino, donde la promesa de paz eterna aguardaba.
Sin embargo, en el eco del llanto de su hija, encontró el ancla que la devolvió a la realidad tangible. Como un eco lejano de un tiempo olvidado, su conciencia regresó al abrazo de su cuerpo, llevando consigo el recuerdo de un encuentro cercano con lo trascendental. En ese momento de retorno, la mujer entendió que la vida y la muerte están entrelazadas en un baile eterno, una danza de luz y sombra que trasciende el tiempo y el espacio. Y así, en el suave latido de su corazón, lleva consigo la huella indeleble de una experiencia que la llevó al umbral de lo eterno y la trajo de vuelta al abrazo de lo humano. Recuerdo vívidamente el caos a mi alrededor mientras me trasladaban de urgencia a la sala de emergencias, el sonido de los equipos médicos y la sensación de estar al borde del abismo. Fue cuando ocurrió algo inexplicable. Mi conciencia se elevó a un plano diferente. Vi a criaturas etéreas, seres altos que emanaban una luz celestial, extendiéndome una cálida invitación a seguirlos a través de un túnel. Sus formas eran humanas, pero su presencia irradiaba una energía indescriptible, una sensación de paz y serenidad que nunca había experimentado antes. Aunque parecían humanas, parecían estar envueltas en una especie de aura, como si estuvieran tejidas de luz pura. Sus rostros, si es que se les podía llamar así, irradiaban una suerte de comprensión profunda, como si pudieran leer cada pensamiento y emoción que albergaba mi alma. Sus manos se extendían hacia mí, invitándome a dejar atrás las preocupaciones terrenales y adentrarme en un reino de paz infinita. El tiempo parecía detenerse, como si estuviera suspendido en un limbo entre la vida y la muerte. Me sentí tentada a aceptar, a dejar atrás este mundo de dolor y preocupaciones para adentrarme en lo desconocido. ¿Qué secretos ocultaría ese túnel? ¿Qué maravillas aguardaban al otro lado? Sin embargo, en un instante, todo cambió. Regresé abruptamente a mi cuerpo, al frío y ajetreo de la sala de emergencias. La luz de aquellas criaturas se desvaneció, dejando solo un vacío oscuro en su lugar. El recuerdo de aquella experiencia sigue grabado en lo más profundo de mí. ¿Fue acaso un sueño inducido por la falta de oxígeno en mi cerebro, o una visión de un mundo más allá de nuestra comprensión? Aún hoy, me pregunto qué habría sucedido si hubiera aceptado su invitación, si hubiera cruzado ese misterioso túnel hacia lo desconocido. Pero tal vez, algunas preguntas están destinadas a permanecer sin respuesta, perdidas en el etéreo reino de lo inexplicable. Miles de personas relatan cómo la situación empezó a empeorar a tal grado en que el corazón se detiene, los pulmones dejan de funcionar y el cerebro pierde su actividad. En ese momento muchas de estas personas cuentan cómo ven luces que salen del suelo, personajes que parecieran incluso ángeles, y este famoso e inquietante túnel en el que al parecer del otro lado no solo espera una luz, sino en muchas ocasiones personajes bien conocidos como la Virgen María, Cristo, Dios o incluso algunos familiares previamente fallecidos. ¿Por qué las experiencias se parecen tanto? ¿Qué tienen en común? Estas son algunas de las preguntas que surgen al tratar de entender este misterioso fenómeno. ¿Son las experiencias cercanas a la muerte susceptibles de ser analizadas y cuantificadas bajo condiciones controladas? Si fuera así, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la vida y la muerte? ¿Sería este el primer paso para crear un puente entre el mundo de los vivos y el de los no vivos? Explorar estas cuestiones podría llevarnos a nuevas perspectivas la relación entre la vida y la muerte, como también plantear desafíos fundamentales para nuestras creencias y concepciones sobre la realidad.